resplandecían en el sol de Judea. Y allí arengó, habló, y la gente dijo: oh, pero si quien está hablando es un Dios. Y vemos lo que sucedió, porque él necesitaba ser exaltado, él necesitaba ser adulado, él necesitaba ser reconocido. Pero hay algo más, y es que la Biblia nos presenta de manera implícita una verdad que está en el corazón de Herodes, y es que era un hombre que estaba intoxicado, amado, por el poder. Era un hombre intoxicado por el control. Era un hombre que deseaba controlar las cosas y que tenía hambre y sed de poder. De hecho, cuando nosotros vemos operando de la manera que operó con Jacobo y también con Pedro, lo hace específicamente para congraciarse con los judíos, porque era una estrategia política. Si a él le hubiese interesado el bienestar de su reino, si a él le hubiese interesado el bienestar de los ciudadanos, pues él nunca hubiese perseguido a los cristianos, nunca los hubiese perseguido. Pero él lo hace como estrategia, como movimientos políticos, como una forma de poder afianzarse, de hallar gracia entre las multitudes, de que su nombre fuera proclamado, de tener rédito personal. Esos eran los movimientos, porque era un hombre que estaba deseoso de poder, amado. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, porque una persona intoxicada con el poder es capaz de hacer cualquier cosa. Una persona que tiene hambre de poder y de control, oh, amado, es muy peligroso. Y basta nada más dar una mirada a nuestro alrededor para nosotros darnos cuenta cuántas cosas puede llegar a ser un hombre cuando tiene hambre de poder, cuando tiene hambre de controlar las cosas. Es capaz de matar, es capaz de pelear, es capaz de sobreponerse a principios éticos y morales. No le importa nada. ¿Por qué? Porque él tiene deseo de poder. Abraham Lincoln dijo algo muy interesante y dijo: si quieres conocer a una persona, dale poder. Dale poder. Si tú quieres ver lo que verdaderamente hay en ese corazón, no te dejes guiar, no te dejes ir por las cosas que él dice, por las cosas que él habla, sino déjalo. Cuando llegue un momento donde él tenga una posición de influencia y de poder, entonces es posible, te va a mostrar quién es el que vive ahí adentro, quién es el que está en ese corazón, porque es capaz de hacer las cosas increíbles. Y déjame decirte que ni tú ni yo estamos exentos de ello. Nosotros también corremos ese riesgo de querer en algún momento controlar las cosas. Hay mujeres que les gusta ser controladoras. Hay esposos que les gusta ser controlador. Es el poder familiar. Está el poder político, está el poder económico, y de muchas maneras se muestra el poder. ¿Para qué? Para mover a la gente, para manipular a la gente, para sentirse seguro. ¿Y cuántas cosas se hacen por eso? ¿Cuántas amistades han roto en un segundo? Amistades de años. ¿Por qué? Por un estatus de poder. ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Cuántas guerras se han desatado en el mundo por poder? Por alcanzar el control sobre otra nación, por alcanzar el control sobre otro. ¿Cuántos pastores han declarado la guerra a otros ministros, a otros pastores, incluso injuriados? ¿Por qué? Por escalar un peldaño más, por tener una posición más, por tener un cargo en su asociación. Y eso lo vemos continuamente. Es muy peligroso el poder, amado, si no se tiene bajo control, si no se mantiene bien controlado. Y déjenme decirle que los discípulos tuvieron esa experiencia. Los discípulos vivieron algo así. Cuando vamos al ministerio de Jesús, ese ministerio terrenal del Señor Jesucristo, vamos a encontrarnos a dos de ellos, Juan y su hermano. En un momento determinado se acercaron donde estaba Jesús y le dijeron: Señor, cuando tú vengas en tu reino, nosotros quisiéramos uno de nosotros estar a la izquierda y otro a la derecha. Tú nos dejas, Señor, que nosotros podamos estar. Jacobo, ese mismo que va de Jacobo. Señor, uno a la derecha y otro a la izquierda. Nosotros queremos estar ahí en un lugar de influencia. Le querían dar, en otras palabras, en el cubano popular, le querían dar la mala a los otros 10. Y Jesús le dijo: no, estamos por el camino errado. No se trata de eso. Pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado, pero eso de estar a mi derecha y a mi izquierda no le corresponde a ustedes. Y si le sucede, amados, si le sucede a dos discípulos que caminaron con Jesús, que vieron los milagros, que estuvieron ahí viendo de forma palpable, tangible, las obras de Dios, escuchando de primera mano la predicación del maestro, ¿no puede pasar a ti y a mí? ¿No puede pasar a nosotros, sí o no? ¿No puede pasar, sí o no? No puede pasar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no ser un personaje tan despreciable como este Herodes Agripa, que estaba intoxicado por alabanzas y estaba intoxicado por dominar a las masas e intoxicado por el poder.
Hay otro personaje en la Biblia que aunque hay veces cuando leemos acerca de él hay una tendencia a confusión. Y cuando vemos a Poncio Pilato, cuando vemos a Pilato y vemos que como que está haciendo algunas maniobras para no ejecutar a Jesús, decimos, oye, pero qué hombre más tolerante. Ay, sí, hasta nos cae bien. Ya chévere, Pilato, mira, no quiere matar a Jesucristo. Pero esos son movimientos políticos. Pilato era un ser despreciable, amado. No se deje engañar. Tiene que leer tras las líneas que hay en la Escritura para darse cuenta de que ese era un hombre también intoxicado de poder. Déjame decirle que hay un historiador, Filón, y le voy a citar textualmente una cita de Filón acerca de Poncio Pilato. Y mira lo que él dice. Dice, Pilato era un hombre rígido, porfiado, rencoroso, iracundo, sobornable y capaz de ejecutar y asesinar sin juicio. Ese era Pilato. Ese era Pilato. Era un hombre que estaba intoxicado por ese poder. En una ocasión Pilato, la historia registra que en una ocasión él tomó los fondos del templo, porque eso era algo que le era permitido al ser gobernador de Judea. Él tomó los fondos del templo de Jerusalén y construyó un acueducto. Por supuesto, eso no le agradó a los judíos. Eso no le agradó a ellos. Y entonces se comenzaron a levantar en protesta. Comenzaron a salir y a protestar. Y comenzaron a hacer una revuelta. Y se sumaron también algunos samaritanos. ¿Y sabe lo que pasó ahí? Amados, Pilato los arrasó. Los arrasó, los mató, los degolló. Y dice que era tanto el derramamiento de sangre en Jerusalén, que eso fue en medio de una fiesta, en medio de una festividad judía. Y dice que la sangre de las personas se mezclaba con la de los sacrificios de los animales. Al punto que tú no podías saber si era sangre de animal o de persona. Era una gran matanza. Eso lo hizo Pilato. ¿Por qué? Porque era un hombre que amaba el poder por encima de todas las cosas y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerlo. Y le digo eso porque hay un diálogo que se establece cuando se está procesando a Jesús con los judíos. Y ahí se muestra, se revela quién es ese Pilato. Mire, cuando nosotros vamos déjame leerle porque quizás va a ser necesario que nosotros vayamos ahí. No tiene que ir usted, yo voy a leerle solo. Le voy a citar nada más y usted lo anota por ahí y después lo lee en la casa. En Juan capítulo 19... ellos están hablando y Pilato está haciendo la mano. No veo nada, no veo ningún delito en este hombre. Está hablando de Jesús. No veo que haya hecho nada malo. No ha cometido no ha quebrantado la ley. Por tanto, ustedes ahora están diciendo que lo maten. ¿Pero por qué? Y ahora dice Pilato, dice, no quiere que le suelte al rey, a vuestro rey. No quiere que deje libre a vuestro rey. Y ellos dicen, pero ellos gritaron, los judíos. Dice, pero ellos gritaron, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar. Le pregunta a Pilato nuevamente y ellos dicen, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Amado, eso es una ironía. Es una ironía, es una bajeza. Porque los judíos no reconocían a César como su rey. Y ellos ahora se están sometiendo por un movimiento. Si aquí hay alguien también que tiene deseo de poder, son ellos. Si hay alguien bajo, son ellos. Y le dicen, no, nosotros no reconocemos ningún poder sino el de César. No conocemos a ningún otro rey sino es César. Entonces en el verso 12, mira lo que dice. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Wow, esto se llama manipulación. No eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Amado, aquí hay un mensaje entre líneas. Era un mensaje directo a Pilato. Usted sabe, porque Pilato tenía un amigo que fue un líder romano que fue descubierto en una conspiración contra Tiberio César. Se llamaba Cenaya. Y este hombre fue descubierto en esa conspiración. Por supuesto lo ejecutaron, pero todos los amigos de este líder quedaron bajo la lupa de Roma. Todos quedaron ahí en el escrutinio de Roma. Así que Pilato era de ese amigo fuerte, compañero, y él quedó bajo el escrutinio del César. Oh, este está en peligro. Además de que ya Tiberio César había recibido mucha información de protestas y cosas que habían en el mal manejo del desarrollo del liderazgo de Pilato. Así que le dijeron, oye, si tú te estás oponiendo a ejecutar a este, tú te estás oponiendo a César. Ellos conocían esa verdad y lo manipularon. Y como él era una gente tan amadora del poder,
terminó haciendo cualquier cosa para mantener ese estatus a tal punto de ejecutar a un hombre inocente que era Jesús. Oh, si ahora yo me pongo en esta situación, ellos me van a poner el picado malo con el César. Ellos van a ir allí y me van a serruchar el piso. Así que mejor me lavo las manos y que ellos hagan lo que quieran hacer con este individuo. Amado, el poder nos intoxica. Y nos puede pasar a ti y a mí. Nos puede pasar a ti y a mí. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Porque una persona cuando está intoxicado por ese mal, lo primero que pasa es que se desnaturaliza. Se vuelve una bestia. Busca la manera de poder escalar y no importa lo que tenga que hacer y a quien tenga que traicionar. Pero si además de eso ven un momento amenazado su estatus y su posición, wow, mano, le da la espalda a quien tenga que darla. Eso es peligroso. Segundo, porque te conviertes en un ser controlador que lo quiere dominar todo, que quiere controlar a todo el mundo, que quiere planificarle la vida a todas las demás. Eso no nos corresponde a nosotros. Pero ¿cuál es la pregunta? Y si Dios nos pone a los cristianos, a usted y a mí, en una posición influyente, ¿qué pasaría? Si Dios te pone en un lugar de liderazgo, ya sea en la iglesia, en una convención o en tu trabajo, ¿cómo debe proyectarse un cristiano? ¿Debe renunciar a tener un lugar de influencia? Por supuesto que no. No. ¿Qué debe hacer el cristiano? En ese lugar donde Dios te puso, tienes que honrar a Dios por encima de todas las cosas. Tienes que honrar a Dios por encima de todas las cosas. En segundo lugar, no te olvides que quien te llevó hasta allí fue Jehová de los ejércitos. Fue Él el que te llevó hasta allí. Tercero, haz todo el bien que puedas mientras estés ahí. Y cuarto, no te aferres a la posición, porque por lo general las posiciones pueden ser circunstanciales, son de momento, son pasajeras, son temporeras. Y hay gente que si le quitan un poder, amado, se sienten frustrados y no son nada. Y tú y yo tenemos que saber que si tenemos un cargo, si tenemos una posición de liderazgo, si tenemos una posición renombrada en alguna asociación, eso no hace la diferencia y eso no te hace más especial. Si lo tienes, eres hijo de Dios, y si no lo tienes, sigue siendo hijo de Dios. Y no hay nada más maravilloso, más glorioso, mejor en este mundo que ser hijo del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces no te aferres, yo tengo que estar aquí porque si no mi vida no tiene propósito. No, tu vida tiene propósito porque tú encontraste ese propósito en la persona de Jesucristo, no en un cargo. Amén. Ahora, vamos a ir a otro punto y tiene que ver con cómo debe proyectarse la iglesia en medio de un escenario tan hostil como el que está viviendo. La iglesia es perseguida, amado. Mataron a uno de sus líderes. Mataron a Jacobo, querían matar también a Pedro. Entonces, ¿cómo debe proyectarse la iglesia en medio de ese ambiente? ¿Cómo? Bueno, pero primero te voy a decir algo, lo que no debe hacer la iglesia. Para llegar a qué tiene que hacer la iglesia, lo primero te voy a decir lo que no debe hacer la iglesia. En primer lugar, la iglesia no tiene que utilizar las mismas armas de este mundo para defenderte. Si ahora mismo se levanta una persecución, y puede ser, amado hermano, que eso suceda. Hemos visto muchas persecuciones a través de la historia. Le dije más de 11 persecuciones. Pero usted tiene que estar alerta y preparado, porque en algún momento a la iglesia se persigue nuevamente. Y tenemos que estar preparados para cuando eso llegue, con esa verdad, acariciándola y dispuestos a saber qué es lo que tengo que hacer en medio de un ambiente tan difícil. ¿Ok? Así que lo que primero no debes hacer es utilizar el mismo armamento, los mismos argumentos, las mismas estrategias que utiliza el mundo. No, tú tienes un manual de conducta. Es este que está aquí. Lo que está aquí tú lo vas a vivir. Lo que está aquí tú lo vas a proclamar. Lo que está aquí tú lo vas a practicar. Lo que no está aquí, olvídalo. La iglesia está para cumplir la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Tú no tienes que buscar otra cosa. Lo que no está aquí, no lo prediques, no lo proclames. Entonces, lo que no debe hacer la iglesia es inmiscuirse en cosas del mundo utilizando esas mismas argumentaciones que utiliza el mundo. Tú tienes un andar diferente. Tú tienes un estilo de vida diferente. Segundo, no podemos permitir que nuestro corazón se llene de odio y de rencor en verse en algún momento se tiene una conducta hostil contra la iglesia o contra los cristianos. Y déjame decirte que eso estamos hablando de una persecución a gran escala, pero muchas veces los cristianos experimentan presiones a pequeñas escalas en el ámbito personal, en tu trabajo, en tu escuela. ¿Cuántas veces te quitaron de cosas? ¿Cuántas veces no te tomaron en cuenta? Dime, ¿hay alguien que le ha pasado, sí o no? Por ser cristiano. ¿Qué vas a hacer? ¿Odiar?
¿Qué vas a hacer? ¿Guardar rencor? ¿Qué vas a hacer? ¿Sentir en tu corazón raíz de amargura hacia otra persona? Si lo haces, te estás haciendo daño tú. No a otra persona, te lo estás haciendo tú. Tú pasas y te estás remordiendo por dentro, carcomiendo por dentro, apretando los dientes. Y esa persona no lo está sintiendo. Entonces lo que tenemos que luchar nosotros es para no sentir eso en nuestro corazón, amado. Para no sentir bajo ningún concepto eso en nuestro corazón. Van a haber gente, ¿cuál es la posición que te va a hacer la vida un talco? Van a haber gente que su misión es hacerte la vida cuadrito. Ellos se sienten bien así. Ellos más que si llegaste al trabajo y ellos llegaron primero que tú y tú no has llegado, ya ellos se sienten mal porque es que el sentido eres tú. Ay, no está aquí para hacerle la vida un talco. ¿Qué está llamado a ser el cristiano? Tomar un camino más alto. Tomar un camino que la Biblia nos dice que es angosto, es difícil, es estrecho, pero es el que conduce a la salvación y es el mejor. ¿Sabe lo que nos dice la Biblia? Bendecid. Dice el apóstol Pablo a los cristianos en Roma, capítulo 12. Bendecid y no maldigáis. Bendecid a quien los persigue y no los maldigan. Si no, bendecirlo. ¿Es algo contra naturaleza? ¿Sí? Oh, sí. Es difícil. Al vecino ese que te tiene la vida hecho un talco, que te tiene el patio contaminado, que te tira la basura para tu patio, aquel que te hace la vida un yogur. Después decirle, Señor, bendícelo. Bendícelo, Señor. Ilumínalo. ¿Tú lo que quieres decir? Elimínalo, Señor. Elimínalo. Llévatelo ya. ¿Nos pasa? Sí, nos pasa. No, el único imperfecto que hice yo. Todos los demás ustedes se van para el cielo ya hoy. Da todo. Pero es contra naturaleza. Pero ese es el llamado. Señor, bendícelo. Porque cuando tú lo haces, estás creciendo tú. Cuando tú lo haces, estás cuidando tu corazón y se está creando una protección a tu corazón, librándolo del odio, librándolo del rencor y proyectándote a una madurez y a un crecimiento de tu fe exponencial. Entonces hazlo por amor a ti también. Hazlo por amor a Dios, hazlo por amor a esa persona y hazlo por amor a ti. Jesucristo nos las pone muy difícil. Nos corre los límites, nos pone la línea más alta. Jesucristo en Mateo capítulo 5 dice, mira lo que dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que ultrajan y os persiguen. Ese es el camino de la iglesia. Es fácil agarrar un palo y darle un guatacazo en la cabeza al otro. Es fácil. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero nosotros estamos llamados a actuar de una manera diferente. Estamos llamados a un camino más alto, a un camino más elevado. Amar a aquellos que nos persiguen. Ahora, lo que sí debe hacer la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia en medio de un escenario hostil? ¿Qué debe hacer la iglesia cuando están observándola, cuando la están presionando? ¿Qué debe hacer el cristiano cuando está en medio de una situación difícil en su entorno? ¿Cómo debe actuar? Te voy a decir, escúchame esto. Lo que debe hacer un cristiano y una iglesia en cualquier circunstancia, en cualquier escenario donde esté, por hostil que sea, por difícil que sea, es permanecer firme en su fe y continuar perseverando en su labor misionera. Esa es tu labor. Te lo voy a repetir porque es importante. En medio de cualquier escenario difícil, en medio de cualquier escenario hostil, ¿qué debe hacer la iglesia? Perseverar en su fe y perseverar en su labor misionera, proclamando el evangelio. Eso es lo que estamos llamados tú y yo a hacer. A eso estamos llamados. Perseverar en la fe, mantenerte firme. Yo veo hombres de Dios como el apóstol Pablo. Nunca renunció a seguir haciendo su labor. En medio de cualquier escenario, en una prisión, amado, ya pronto para ser ejecutado, y le está enseñando a Timoteo, le está dando una carta, la segunda carta a Timoteo, le está diciendo, oye, pelea la buena batalla de la fe, tiene que echar mano a la vida eterna, dale adelante, Timoteo. Y está preso y lo van a matar. Ese escenario hostil no cambió sus circunstancias, no cambió su vida, no cambió su interior. Dijo, bueno, por encima de todo estoy porque Dios me tiene en sus manos. Voy a seguir creyendo en Él, voy a seguir confiando en Él, voy a seguir buscándola a Él y voy a seguir hablando de Él. Hasta el último aliento de mi vida. Ese es Pablo. Ese es Pablo que prisionero le dice a los creyentes de Filipo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Le dice a los creyentes de Filipo, oye, ustedes son mi gozo y mi corona, pero manténganse firmes en el Señor. Y él está preso. Manténganse firmes en el Señor.
Y eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos en cualquier escenario que tú estés, en cualquier circunstancia. Mantente firme a tus convicciones, mantente firme a la fe que abrazaste. Sigue buscando el rostro de Dios, sigue buscando su presencia, sigue proclamando su verdad. Y te voy a dar una buena noticia: es verdad que van a haber momentos difíciles, es verdad que van a haber momentos de mucha presión y de lágrimas, pero mientras más presión exista, más victoria vendrá de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, más victoria viene. Amado, ahorita leí a Ileana, leí ahí en el devocional ese escenario cuando está Pablo y Silas. Es un escenario muy difícil, es un escenario de persecución tan tenso como el que Herodes estaba desarrollando sobre los creyentes. Amados, estaban prisioneros después de haber sido flagelados, con sus espaldas amoratadas, puestos los pies en un cepo, sus piernas quedaban extremadamente abiertas, dolor en las articulaciones. Dice, a medianoche, ahí cuando más el dolor es intenso, cuando más te comienza a llegar la duda, cuando se te va el sueño, levantaron un clamor a Dios y levantaron himnos a Dios. Los presos lo oían y allí se manifestó el poder de Dios. Es grande la presión, es grande la persecución, más grande será la victoria de nuestro Rey. Nosotros debemos que seguir perseverando en nuestra labor, comprometidos con nuestra misión, y Dios estará comprometido en hacer lo sobrenatural sobre su pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué pasaba en este escenario? Persecución, un rey intoxicado de poder, persiguiendo la iglesia. Ya había matado a primer apóstol mártir y quería meter a Pedro. Dios obrando, sacando a Pedro de la cárcel. Y mira lo que estaba sucediendo. Versículo 24 del texto que nos ocupa. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, amado. Amado, contra la iglesia de Jesucristo nadie puede. Se puede levantar el mismo infierno, se puede levantar el mundo entero, se pueden levantar los hombres más influyentes que hayan sobre este mundo, con todo el dinero y el potencial que tengan, pero nunca podrán parar la iglesia de Jesucristo, porque es la iglesia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Amados, es una verdad absoluta. Ahora, vamos a un otro elemento, y es saber a Dios, la actitud de Dios en medio de este escenario. Herodes allí, siendo aclamado, recibiendo aquella alabanza, vestido de su mejor gala, la ropa de la gala, persiguiendo a los cristianos y recibiendo los aplausos del pueblo. Y dice el texto nos dice en esta mañana que rehusó darle la gloria a Dios. Y ese fue su mayor error, amado. Ese fue su mayor error. Y dice la Escritura que ahí mismo comenzaron unos dolores tan intensos y cayó muerto y expiró comido de gusanos. Dice Flavio Josefo, el historiador judío, que en ese mismo momento, cuando él rehusó dar la gloria a Dios, comenzó con unos dolores en su abdomen muy grandes. 5 días después Herodes murió. 5 días después. Ese fue su mayor error, en no darle la gloria a Dios. Y yo le voy a decir algo, esto me enseña a mí, esto me enseña algo, que hay veces, aunque nosotros veamos que la injusticia avanza, que la injusticia parece hacer sus mayores operaciones y que nada sucede, eso no significa que sea la realidad. Hay veces vemos que el malo se sale con la suya y decimos, pero ¿cómo es eso, man? Pero la injusticia, y vemos el malo prosperando, y las operaciones de conspiración contra el reino de Dios o contra un cristiano que van desarrollándose, y usted se siente mal y usted dice, pero y no me vaya a decir que nunca le ha pasado por la mente esa idea de dónde está Dios y cómo permite esto. Porque cuando la primera vez en mi vida que yo leí ese texto, amado hermano, a mí me hervía la sangre, porque como decía, pero si ese Jacobo es un apóstol, ese Jacobo predica el evangelio, pero ¿cómo Dios va a permitir que lo maten a espada? Y ahora mira, de pronto se metieron a Pedro en una cárcel, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? Oye, eso mismo le pasaba al salmista, por eso el salmista decía, pero ¿dónde tú estás, Dios? ¿No le pasa? Que hay veces parece que se salen con la suya. Pero el problema es que nosotros no hemos visto la historia completa. No hemos visto el desarrollo final. Y yo sé que aunque la injusticia camina por un tiempo, en el cielo hay un Dios justo, santo, que todo lo ve, que está vivo, que está activo y que opera en el momento que Él estima conveniente. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Entonces no tienes que angustiarte porque no pasó lo que tú pensabas que debía pasar, o Dios no actuó como tú pensaste que Él debía actuar a tu favor en defensa tuya, porque de Él es la venganza. Déjaselo al Señor. No estés luchando, no estés haciendo las cosas por tu propia mano, porque el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago, amado. Déjaselo a Él. Tranquilo, tú descansa en Él, tú confía en Él. Él va a hacer las cosas en su momento, como Él estima conveniente, como Él quiere. ¿Cuántos poderosos no se han levantado contra la iglesia? ¿Y qué ha pasado con ellos? Amado, usted tiene ahí un registro bíblico. ¿Qué le pasó al faraón? Enemigo de Dios, enemigo de su pueblo. ¿Cómo quedó el faraón? Hermano, usted tiene ahí otro registro. Sennacherib se levantó contra Judá, quería destruir a Judá, quería destruir Jerusalén. ¿Cómo quedó Sennacherib? Los dos. Uno quedó sepultado allá en el fondo del mar, ahí los carros de él quedaron sepultados, y Sennacherib quedó atravesado por espada por sus propios hijos. ¿Por qué? Porque contra el rey de reyes nadie se puede poner en contra. Nadie puede pelear contra Dios y tener éxito. Nadie. Entonces, ¿cuánta gente hay que se ha levantado y ha perdido su tiempo y ha terminado frustrado queriendo pelear contra Dios y su pueblo? Hay una historia de un emperador llamado Juliano. Los cristianos le llamaron Juliano el apóstata porque era perseguidor del evangelio. Así que este hombre, Juliano, se había declarado enemigo del cristianismo y estaba haciendo atrocidades con los cristianos en Roma. Y usted sabe que en un momento, el 26 de junio del año 363 después de Jesucristo, si no recuerdo bien, Juliano murió atravesado por una jabalina que lanzaron por la espalda. Algunos dicen que fue un general persa, otros dicen que fue alguno de sus propios soldados que lo mató, no sé. Lo que pasó ahí fue lo siguiente: Juliano se arrancó esa lanza, se la arrancó, mientras moría agonizaba, y la lanzó al cielo. Y usted sabe la expresión que salió de su boca, ¿cuál fue? Me venciste, Galileo. Me venciste, Galileo. ¿A quién estaba haciendo referencia? A Jesús. Nadie puede pelear contra Cristo, contra el Rey de Reyes, y tener éxito en su contienda. Nadie, porque Dios es victorioso y está por encima de todo. Él es el soberano del universo, amado. Y ese soberano es quien camina contigo día a día, 24/7, los 365 días del año. No tome la venganza por tus manos. Deja lugar a la ira de Dios. Deja lugar a la mano de Dios. Él es el que sabe cuándo actuar y en el momento de hacerlo. Y finalmente nadie puede detener lo que es indetenible. Nadie. Cuando Dios echa a andar un proyecto, amado, nadie lo puede frenar. Cuando Dios determinó bendecir a alguien, nadie lo puede maldecir. Cuando Dios determinó estar con la vida de una persona y protegerla, ni el diablo ni el mismo infierno puede poner una pezuña y arañarla y hacerle el arañazo más mínimo, más ínfimo que pueda. Nadie, porque Dios está guardando. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Nadie puede parar lo indetenible. Nadie puede. ¿Cuántos se han parado para tratar de obstaculizar el crecimiento de la iglesia? Por eso, amado, es un necio quien trata de pelear contra Dios. Por eso en esta mañana el título de este tema era la necedad del rey. Porque era una necedad pelear contra Dios. Es una necedad pelear contra el pueblo de Dios. Y es una necedad tratar de detener el avance del ejército de Dios en este mundo. Nadie lo puede hacer. Quien lo intenta hacer termina fracasado. Es un intento fallido y termina haciéndose daño. Es una necedad. ¿Usted sabe lo que es un necio? ¿Usted sabe lo que es un necio? El diccionario de la Real Academia, yo le traje la definición de lo que es un necio. Y mira lo que dice el diccionario. Dice, es un ignorante que no sabe lo que podría y debería saber. Es un imprudente, un falto de razón. Es un ser terco, porfiado en lo que hace y en lo que dice. Hay gente. No mire para el lado ahora. No mire para el lado porque vi una gente mirando. Ay, te retrataron. No. ¿Qué pasa? Oye, yo sabía que ese tan terco. No sabía que se llamaba necio. No. Amado, son gente obstinada. Usted sabe cómo yo lo he definido. ¿Cómo lo definí?
¿Cómo yo define una persona necia? Es una persona que se obstina en seguir avanzando, aún sabiendo que va rumbo a un acantilado. Esa persona sabe que va rumbo a un despeñadero, pero aún así él dice, no, pero yo sigo por ahí. Oye, te vas a caer, no me interesa, no me digan nada, yo sé lo que hago. Y después está allá abajo magullado, todo raspado a las rodillas. ¿Y qué te pasó? No, estoy bien, tenía la razón. ¿Estás bien? Sí. Porque a esa hora no va a su lado. Es el necio, es el necio. El necio es el que pelea contra aquel que sabe que nunca va a ganar, que le declara la guerra a Dios, que le declara la guerra a su pueblo, que le declara que quiere parar lo que Dios ha echado a andar. Es un necio. Yo le voy a dar una serie de nombres aquí. Algunos de ustedes los van a conocer, les van a sonar familiares, otros a lo mejor nunca lo han oído, pero yo les voy a citar. Son 11 nombres. Mire: Nerón, Vespasiano, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Maximino el Tracio, Decio, Valeriano, Diocleciano, Constancio y Colerio. Nunca le ponga esos nombres a sus hijos, nunca se los ponga. Pero esa gente fueron emperadores romanos. Estos últimos fueron ya en el cuarto siglo, los últimos dos que le mencioné. Gente que le declararon la guerra a Dios. Algunos de ustedes nunca lo van a oír, nunca lo oyeron. Si no se lo cito ahora, no lo saben. Si alguien quiere saber de ellos, tiene que desempolvar un libro de historia para ver cómo se llamaron y las operaciones que hicieron y quiénes eran sus padres y cuáles fueron los aportes que hicieron en medio de su reinado. Pero nunca lo van a saber. Sin embargo, cuando usted lo pone en perspectiva, la iglesia sigue caminando. La iglesia de Jesucristo está aquí militante, creciente, triunfante, porque la iglesia nada ni nadie la puede detener. Es la iglesia del Rey de Reyes y Señor de Jesucristo. Amados, su novia, su cuerpo, el ejército de Dios, el bastión con el cual Él cumple su propósito redentor en este mundo, amados. Amados, ningún proyecto de Dios fracasa. Cada proyecto que Dios emprende está destinado a tener éxito. Y tú y yo estamos incluidos dentro de ese proyecto. Tú y yo estamos incluidos dentro de ese plan. Tú y yo somos la iglesia triunfante, victoriosa, que vamos a recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores en las bodas del Cordero. Nadie nos podrá detener, nadie nos podrá destruir. Ni una pandemia, ni la persecución, ni Domiciano, ni Trajano, ni Nerón. Nadie pudo acabar con el cristianismo. Nadie lo podrá acabar, porque solamente podrá detenerlo aquel que es el Rey y que no está interesado en pararla. Aquel que nos viene a buscar en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amado, tú eres parte del proyecto. Tú eres parte del proyecto exitoso de Dios. No te amedrentes, no te angusties cuando vea la presión que viene sobre tu vida, cuando vea la presión que viene sobre la iglesia, cuando alguien te deja de hablar. No importa, tú sigues firme en tus convicciones, tú sigues proclamando el nombre de Dios, tú sigues buscando a Dios y espera ver la gloria de Dios en tu vida. Si alguien lo cree, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que si usted hoy está aquí